Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy vamos a charlar de un aspecto interesante. La mente es un territorio sagrado. Es ahí donde se libran las batallas más intensas, más silenciosas y muchas veces más decisivas. No siempre se ven, pero se sienten. Pensamientos que nos levantan o nos derriban. Ideas que nos impulsan o nos detienen. Voces internas que nos animan o nos paralizan. Así que nuestro tema de hoy es la mente como campo de batalla. En este campo de batalla no se lucha con armas visibles, sino con pensamientos, emociones, recuerdos y creencias. Y aunque parezca que todo ocurre dentro de nosotros, la realidad es que hay fuerzas espirituales que buscan influir en lo que pensamos, en cómo interpretamos la vida y en qué dirección decidimos caminar. Hoy, en este espacio, queremos abrir el corazón y la mente para reconocer esa lucha, pero también para recordar que no estamos en soledad, que hay estrategias, hay herramientas y sobre todo hay esperanza, porque aunque la batalla sea real, también lo es la victoria que podemos alcanzar cuando aprendemos a cuidar, renovar y fortalecer nuestra mente. Prepárate para reflexionar, para despertar y para tomar el control de ese campo donde se define tanto de lo que somos y lo que seremos. La mente es el lugar donde se libran las batallas más silenciosas, pero más decisivas. No se ven a simple vista, pero se sienten profundamente. Es ahí donde se gestan los pensamientos que nos impulsan o que nos detienen, donde nacen las dudas, los miedos, los sueños y las convicciones. La mente no es solo un espacio de ideas, es un terreno espiritual donde se define gran parte de nuestra vida. La mente es uno de los territorios más estratégicos en la vida espiritual. Es ahí donde se originan nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras convicciones. Lo que pensamos, tarde o temprano se convierte en lo que vivimos. Por eso, el enemigo busca sembrar confusión, duda y temor en nuestra mente. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, se nos recuerda, porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es él. Cada día enfrentamos pensamientos que nos desafían, inseguridades, comparaciones, recuerdos dolorosos, mentiras disfrazadas de verdades. Esta batalla no se libra con armas físicas, sino con discernimiento espiritual. La mente es el campo donde definimos si caminamos en fe o en derrota. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 se nos recuerda, no tenemos lucha contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cada pensamiento que permitimos entrar tiene el poder de construir o destruir. Algunos llegan disfrazados de lógica, otros de emoción y muchos de ellos se instalan sin que nos demos cuenta. Por eso, cuidar la mente es más que una práctica intelectual, es una disciplina espiritual. Lo que pensamos, tarde o temprano se convierte en lo que creemos y lo que creemos define cómo vivimos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, razonar y decidir, pero también nos ha advertido que debemos cuidar lo que permitimos que habite en nuestra mente. No todo pensamiento merece quedarse. Algunos deben ser confrontados, otros deben ser reemplazados por la verdad. En segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 se nos pide, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo
no necesita destruirnos físicamente si logra debilitarnos mentalmente. Una mente confundida, temerosa o llena de culpa puede paralizar incluso al creyente más comprometido. Por eso debemos estar alertas y conscientes de lo que estamos alimentando en nuestro interior. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos pide: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Fíjate que la batalla en la mente no es ocasional, es constante. Cada día enfrentamos pensamientos que nos desafían, inseguridades, comparaciones, recuerdos dolorosos, ideas que nos alejan de la verdad. Esta lucha no se gana con fuerza humana, sino con claridad espiritual. Necesitamos aprender a identificar qué pensamientos vienen para edificar y cuáles vienen para confundir. La mente también es el lugar donde Dios quiere hablarnos. Él no grita, susurra despacio, y para escuchar su voz necesitamos silencio interior, claridad espiritual y disposición para obedecer. Una mente saturada de ruido no puede discernir la dirección divina. En el libro de Salmos número 46, versículo 10, se nos pide: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Renovar la mente no es un evento único, es un proceso. Implica desaprender mentiras, sanar heridas y permitir que la verdad de Dios transforme nuestra manera de pensar. No se trata solo de pensar positivo, sino de pensar conforme a la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos pide: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchos de nuestros conflictos emocionales tienen raíz en pensamientos no confrontados. La ansiedad, la culpa, el temor muchas veces no nacen de lo que vivimos, sino de cómo lo interpretamos. La mente tiene el poder de amplificar o minimizar lo que sentimos. Por eso, aprender a gobernarla es aprender a vivir con paz y sabiduría. Muchos de nuestros conflictos emocionales tienen su raíz en pensamientos que no hemos asimilado. Ansiedades, miedos, culpas, muchas veces nacen de ideas distorsionadas que hemos aceptado como verdad, pero Dios quiere liberarnos de adentro hacia afuera. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mente también es vulnerable a las influencias externas. Lo que vemos, escuchamos y consumimos afecta a lo que pensamos. Por eso, debemos ser intencionales con lo que permitimos entrar. No todo lo que entretiene edifica. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos recuerda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mente también es vulnerable a las influencias externas. Lo que vemos, escuchamos y consumimos nos va afectando dramáticamente, porque no todo lo que entra en la mente puede ayudarnos. Somos responsables de lo que permitimos que habite en nuestro interior. La mente no es un basurero, literalmente. Es un jardín que debe ser cultivado con amor, intención y también con responsabilidad. Por ello, Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla. Nos ha dado armas espirituales poderosas como la oración, la palabra, la alabanza y la compañía. Cada una de ellas fortalece nuestra mente y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. En segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 se nos recuerda: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Una mente alineada con Dios produce paz, dirección y propósito. No significa que no habrá luchas, pero sí que sabremos cómo enfrentarlas. La victoria comienza
cuando decidimos no aceptar todo pensamiento como verdad, sino filtrarlo a la luz de Cristo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9, se nos recuerda, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar y decidir, pero también nos ha llamado a renovar nuestra manera de pensar. No se trata solo de cambiar ideas, sino de transformar la raíz de nuestros pensamientos. Esto implica desaprender mentiras, sanar heridas y permitir que la verdad tome el lugar que le corresponde. La mente no solo almacena información, también interpreta la realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta, dependiendo de lo que hay en su interior. Por eso, Dios quiere transformar no solo lo que hacemos, sino cómo pensamos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: sí, pues nacéis de nuevo, buscad las cosas de arriba. Muchos pensamientos negativos no vienen de nosotros, sino que son susurros del enemigo disfrazados de lógica. No eres suficiente, nunca cambiarás, Dios se ha olvidado de ti. Estas ideas buscan sembrar duda y alejarnos de la verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, se nos recuerda: el diablo es mentiroso y padre de mentira. Una mente renovada no es una mente perfecta, sino una mente en proceso. Es aquella que ha decidido no aceptar todo pensamiento como verdad, sino filtrarlo, examinarlo y confrontarlo. Es una mente que busca alinearse con lo eterno y no con lo temporal, que busca paz, no solo lógica, que busca propósito, no solo comodidad. La mente también puede ser un lugar de descanso o de tormento. Cuando está llena de paz, todo se ve con claridad, pero cuando está saturada de miedo, ansiedad o culpa, incluso lo bueno parece amenazante. Por eso, cuidar la mente es cuidar la vida. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, Dios nos llama a pensar con fe y no con temor, a ver posibilidades y no solo problemas, a confiar en su poder y no en nuestras limitaciones. Esta forma de pensar no es ingenua, es espiritual, es ver la vida desde la perspectiva del cielo. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 se nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, cuidar la mente es cuidar la vida, es proteger el centro donde se dirigen nuestras emociones y decisiones. La mente también necesita descanso. No podemos vivir en constante sobrecarga mental. Dios nos invita a detenernos, a meditar y a respirar. En el silencio, Él habla; en la quietud, Él revela; en la pausa, Él restaura. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La batalla en la mente no se gana una sola vez, es una lucha diaria. Cada mañana debemos decidir qué pensamientos vamos a alimentar. Cada noche debemos revisar qué ideas nos dominaron. Es una disciplina espiritual constante. En segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 se nos recuerda: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La batalla en la mente no la vamos a ganar rápido y una vez. Es una lucha constante, es una disciplina espiritual que requiere vigilancia, humildad y determinación. Y por ello, Dios quiere que nuestra mente sea un lugar de comunión y no de confusión, un espacio donde su voz tenga prioridad
donde su verdad sea fundamento, donde su presencia sea refugio. Para eso debemos abrirle la puerta cada día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se nos invita: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No estamos en soledad en esta batalla. También el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos recuerda la verdad. Él es nuestro aliado en nuestra lucha interna. Cuando no sabemos qué pensar, Él nos enseña. Cuando no sabemos qué creer, Él nos fortalece. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, se nos menciona: el Espíritu os guiará a toda verdad. La mente también es el lugar donde Dios quiere hablarnos. Él nunca nos va a gritar, nos va a hablar despacio, y para escuchar su voz necesitamos silencio interior, claridad espiritual y disposición para obedecer. Una mente saturada de ruido no puede discernir la dirección divina. Por eso, aprender a quietarla es aprender a escuchar. La mente también puede ser instrumento de adoración. Pensar en Dios, meditar en su bondad, recordar sus promesas, es una forma de rendirle culto. No solo se adora con cantos, también con pensamientos alineados a su corazón. En el libro de Salmos número 1, versículo 2, se nos pide: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando no sabemos qué pensar, podemos detenernos y respirar. No todo pensamiento necesita respuesta inmediata. A veces, el mayor acto de fe es pausar, observar y esperar. En ese espacio de quietud, muchas veces encontramos claridad, porque la mente también necesita descanso para poder discernir. Y cuando la mente está sana, el corazón se fortalece. Y cuando el corazón está firme, las decisiones son inteligentes. Todo comienza en lo invisible. Por eso, la batalla más importante no se libra afuera, sino dentro de nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, se nos recuerda: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La mente como campo de batalla no es una metáfora, es una realidad espiritual. Allí se define si caminamos en fe o en temor, si avanzamos o retrocedemos, si creemos o dudamos. Por eso no podemos ignorar lo que ocurre en nuestro interior. Lo invisible tiene poder, y lo que no se confronta nos controla. Dios no quiere que vivamos esclavos del pensamiento destructivo. Él nos ha dado libertad, y esa libertad comienza en la mente. Podemos elegir qué creer, qué rechazar y qué guardar. Somos responsables de lo que permitimos que nos habite. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 se nos recuerda: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios no quiere que vivamos en esclavitud de algunos pensamientos. Él nos ayuda y nos permite elegir qué creer, qué rechazar y qué guardar. Somos responsables también de lo que permitimos que nos habite, y esa elección, aunque difícil, es posible cada día. La mente también necesita ser protegida. Así como cuidamos nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestro pensamiento. No todo lo que parece inofensivo lo es. Algunas ideas son semillas de destrucción disfrazadas de entretenimiento. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos pide: no os conforméis a este siglo. Pensar en Dios cuando hay pensamientos intrusivos es ayudarnos a nosotros mismos. Meditar en su bondad, recordar su fidelidad, es una forma de rendirle culto. No solo se adora con cantos, también con pensamientos alineados a su corazón. La mente puede ser altar o campo de batalla, dependiendo de cómo la usemos. Dios
quiere que pensemos con esperanza, que veamos el futuro con fe y no con miedo, que recordemos que Él está en control incluso cuando todo parece incierto. La esperanza no es una emoción, es una convicción que nace en la mente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos recuerda: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando la mente está sana, el corazón se fortalece, y cuando el corazón está firme, las decisiones son inteligentes. Todo comienza en lo invisible, por eso la batalla más importante se libra dentro de nosotros, y esa batalla, aunque silenciosa, define más de lo que imaginamos. La mente, como campo de batalla, no es una metáfora, es una realidad espiritual, pero también es el lugar donde podemos experimentar la victoria, no por nuestras fuerzas, sino por la verdad que nos libera, por la gracia que nos sostiene, por el amor que nos transforma. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, se nos recuerda: más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La esperanza también nace en la mente. No son solamente emociones, sino una convicción firme. Pensar con fe, ver el futuro con confianza, recordar que no estamos en soledad, es parte de la victoria. La mente puede ser el lugar donde se construye la esperanza o donde se cultiva el miedo. La elección es únicamente nuestra. Hoy, al cerrar esta reflexión, recuerda que no estás en soledad en esta lucha. Dios está contigo, su espíritu te fortalece, su palabra te guía. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Cuida tu mente, porque allí se define mucho más de lo que imaginas. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Cuida tu mente, protégela, aliméntala con verdad y permite que sea un lugar donde Dios habite, donde la paz reine y donde el propósito florezca, porque allí, en lo profundo, se define quién eres y hacia dónde vas. Hoy hemos recorrido juntos un terreno invisible pero poderoso: la mente, ese espacio donde se libran batallas que nadie ve, pero que todos sentimos. Hemos hablado de pensamientos que nos fortalecen y de otros que nos desgastan, de la importancia de cuidar lo que dejamos entrar y de lo necesario que es aprender a discernir lo que se queda. La mente no es un enemigo, pero sí un campo que necesita ser cultivado con intención. No todo pensamiento merece nuestra atención y no toda idea que llega debe quedarse. Tenemos la responsabilidad y también el privilegio de construir un espacio interior donde reine la paz, la verdad y la esperanza. Que esta reflexión no se quede solo en palabras, sino que se convierta en una práctica diaria, que cada día elijas con sabiduría qué pensamientos alimentar, qué voces escuchar y qué verdades abrazar, porque aunque la batalla sea constante, también lo es posibilidad de vivir en libertad. Que tu mente sea un lugar de luz, de claridad y de comunión con Dios, y que cada pensamiento que habite en ti te acerque más a la persona que estás llamada a ser. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti reconociendo que muchas de las batallas más difíciles no se libran afuera, sino dentro de mí. En mi mente se levantan pensamientos que me confunden, que me debilitan y que me alejan de la verdad. Pero también sé que en ese mismo lugar tú puedes traer orden, paz y claridad. Te pido
que me ayudes a discernir lo que viene de ti y lo que no lo es, que me enseñes a filtrar cada pensamiento, a no aceptar como verdad todo lo que llega y a tener el valor de rechazar lo que no edifica, que mi mente no sea un campo de confusión, sino un espacio donde tu presencia habite. Renueva mi manera de pensar, sana las ideas que me han hecho daño, rompe las cadenas de pensamientos repetitivos que me atan y reemplaza cada mentira con tu verdad. Que mi mente sea un reflejo de tu luz y no un eco de mis temores. Dame sabiduría para cuidar lo que consumo, lo que escucho y lo que permito entrar. Que cada pensamiento se quede en mí, me acerque más a ti y que mi mente sea un lugar de fe, de esperanza y de propósito. Gracias porque no estoy solo en esta lucha. Tú peleas conmigo, tú me fortaleces, tú me recuerdas quién soy. Hoy decido entregarte mi mente para que tú la gobiernes con amor, con verdad y con poder. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.